Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo jueves de webinar que llevaremos a cabo el día de hoy, como hemos estado haciéndolo en anteriores ocasiones. El tema del día de hoy es MIASOFT SST, nuestro módulo de seguridad y salud en el trabajo. Tratarse de un módulo tan extenso, lo hemos estado dividiendo pues en subtemas y el día de hoy nos corresponde el tema de matriz de peligros. Para este tema el día de hoy nos acompaña nuestro compañero Daniel Gutiérrez, quien va a ser el encargado pues de impartirnos su conocimiento, contarles además de que los videos de los webinars nos han estado cargando como tal al canal de YouTube, como lo veníamos haciendo anteriormente por unos inconvenientes que tenemos con nuestro canal. Esperamos resolverlos pues lo más pronto posible para que puedan tener la visual correcta de los correspondientes videos allí en nuestro canal. No siendo más, entonces le cedo la palabra a mi compañero Daniel Gutiérrez para que empecemos con el encuentro. Muchas gracias, Andrés. Buenos días para todos. Mi nombre es Daniel Gutiérrez, soy el consultor de seguridad y salud en el trabajo y efectivamente, como nos comentaba Andrés, el día de hoy vamos a revisar algunas de las funcionalidades que tiene el módulo de matriz de peligros. Cómo podemos configurar la información que tenemos de acuerdo a la normatividad vigente y conforme a eso, de qué forma podemos generar los reportes y manejar el proceso. Listo, entonces por acá voy a iniciar compartiéndoles pantalla. Listo, excelente. Entonces, tal y como nos comentaba Andrés, el módulo de gestión de seguridad en el trabajo, al ser un módulo tan extenso, pues lo hemos venido categorizando por sus módulos. Entonces, para el día de hoy tenemos este módulo que se llama Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Realmente es un módulo que está ligado a una norma técnica colombiana, a la GTS 45, que pues es de gran conocimiento por todos los que manejan el área de seguridad y salud en el trabajo como tal. Aunque también dentro del proceso de configuración, podemos adecuar esa matriz, configurarla de acuerdo a una metodología que utilizan las empresas em, que están como afiliadas a Sura, en la cual les recomienda que utilicen la metodología 4x4. Entonces, cualquiera de esas dos metodologías la podemos utilizar a través del sistema. Bueno, como ya creo que la mayoría es de conocimiento. Tenemos estas tres opciones: transacciones, reportes y registro. Por acá en la opción de registro, entonces, está todo lo que tiene que ver con la configuración del módulo. Esa configuración realmente es sencilla em, y solamente se realiza una vez, ¿cierto? Es una configuración única. Eso con el fin de que al momento de diligenciar la matriz podamos como tal poder realizar el proceso de forma más dinámica y eficiente. ¿Listo? Entonces, ¿dónde arranca el proceso? El proceso arranca acá, en esta opción, tipos de peligros. Acá en esta opción, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a configurar em, todos y cada uno de los peligros que tenga la compañía. Normalmente, pues la recomendación es que se haga alineado a a la normatividad, ¿cierto? A la GTC 45 o a la metodología de acuerdo al procedimiento interno 4x4. Entonces acá, en esta tabla que tenemos, esta tabla básicamente solo vamos a registrar dos datos. Solo vamos a tener acá el tipo de riesgo y la descripción asociado al código de la compañía, ¿cierto? Ya con esta información solo vamos a diligenciar estos tres campos. ¿Cuál es la idea? Que utilicemos todos y cada uno de los peligros que posiblemente se puedan identificar en la compañía. Este tipo de riesgo, esta opción de tipo de riesgo es un consecutivo, ¿cierto? Normalmente lo nombramos con la R pues, de riesgo y empezamos en 0,1, ¿sí?
Y acá ya con una breve descripción del peligro que se está registrando. Al finalizar el registro nos debe quedar algo como así, ¿cierto? Mira que acá de acuerdo al consecutivo pues, que se le da, acá vamos a tener todos y cada uno de los peligros registrados. Resulta que si vamos a la ETC 45, cada peligro tiene una clasificación, ¿cierto? Entonces, dentro de esa clasificación, entonces, ¿qué vamos a registrar o cómo vamos a registrar esa clasificación acá dentro del sistema? Entonces, nos vamos a parar en la opción del peligro ya registrado, le damos un clic encima, o sea, que se nos coloque así como en ese color gris oscuro. Y acá en la ventana nos va a habilitar una ventana que se llama factores de riesgo, ¿cierto? Esa ventana pues acaba de estar en blanco. Y acá debe configurarse todos los factores de riesgos amarrados a qué? A ese peligro que se configuró anteriormente. Entonces, tenemos un peligro biológico con unos factores de riesgo que normalmente dentro de la misma GTC 45 nos indica cuáles son. Si ustedes como clientes tienen más, pueden agregar todos los que consideren pertinente de acuerdo a la actividad económica de la empresa. Entonces ya con esa información acá registrada, entonces, ¿qué hacemos? Ah, listo, nos paramos en la segunda ventana, la ventana de factores de riesgo, y empezamos a configurar esa subclasificación. Es muy sencilla también, básicamente es un consecutivo, ¿cierto? Que normalmente lo llamamos FR, y pues digamos que el diagnóstico, perdón, el consecutivo del riesgo biológico, ¿cierto? Factor riesgo biológico. Eso traduce acá pues como estas iniciales 001. ¿Amarrado a qué? A ese riesgo biológico que configuramos anteriormente. Y acá entonces ya tenemos un factor de ese riesgo, ¿cierto? Entonces yo tengo riesgo biológico por virus. Ah, pero también tengo riesgo biológico por bacterias, por hongos, por parásitos, picaduras y demás, ¿cierto? Entonces, tal y como lo vemos en esta ventana, así nos debe ir quedando esa configuración inicial de esos peligros, con el fin de que al momento de realizar el registro de la matriz de peligros podamos, de cierto modo, seleccionar peligro biológico y que en la subclasificación que me aparezcan todo ese listadito y yo solo tenga que elegir a cuál de ellos corresponde esa identificación que estoy haciendo. Asimismo nos debe quedar con los demás. Entonces, para físico, igual un consecutivo y una descripción. Y dentro de ese físico, entonces tenemos unos factores, ¿cierto? Que debemos configurar. Entonces, igual, factor riesgo físico 001, ruido, impacto interminente y continuo, y así sucesivamente, hasta todos los que tengan. Y así con cada uno de los peligros. ¿Listo? Con químico, con biomecánico, con condiciones de seguridad y demás, todos los que tengan. Entonces casi que tenemos un peligro, ¿cierto? Un peligro registrado en esta ventana inicial con su respectiva clasificación de factores de ese peligro. ¿Listo? Entonces ya con esta configuración inicial, entonces ya pasamos al segundo listado. Segundo listado tiene que ver ya más asociado a la normatividad, ¿cierto? A la GTC 45 o a la 4x4. Para este caso en específico, entonces tenemos lo que viene siendo el nivel de eficiencia, ¿cierto? Ese nivel de eficiencia, entonces, ¿cómo se configura? El sistema ya no lo va a traer por defecto en relación a qué? A que si yo acá la matriz de peligros que tengo con GTS 45, eh, utilizo esa metodología dentro de la compañía, entonces esa información va a ser la que vamos a plasmar dentro de este listado, nivel de eficiencia. Entonces, básicamente, ¿cómo lo hacemos? Entonces, se busca la norma GTC 45. Entonces, con la norma en mano, entonces vamos a configurar estos listados. Nivel de eficiencia. Es por acá.
para. Entonces, para nivel de eficiencia, ¿qué tenemos? Tenemos este cuadrito, ¿cierto? Determinación del nivel de eficiencia. Entonces tenemos bajo, no se asigna valor, en el sistema se deja en cero, tal y como lo tenemos acá, bajo, con su respectiva descripción. Entonces mira que casi este cuadrito nos lo llevamos al sistema para realizar esa configuración del nivel de eficiencia, ¿cierto? Entonces tenemos bajo cero, acá dice que no se asigna valor, pero para el sistema sí debe llevar un dato, por eso acá le colocamos cero. Em, Medio, alto y muy alto. 2, 6 y 10, ¿cierto? Que es esa información que tenemos acá consolidada, con su respectiva descripción cada uno. Entonces, casi que todos esos cuadritos, nivel de eficiencia, nivel de exposición, nivel de consecuencia, todos estos cuadritos que tenemos acá para el cálculo de la evaluación y valoración del riesgo, los configuramos de acuerdo a la normatividad, ¿cierto? La GTS 45. A la norma nos va indicando cuáles son esos valores. Listo. Entonces, mira aquí todas y cada una de las ventanas, nivel de eficiencia, nivel de exposición, mm, tienen la misma información consolidada con los respectivos valores de acuerdo a lo que está establecido en esa GTC 45. En la única ventana donde va a variar quizás el proceso, em, va a ser para el cálculo como tal de la valoración de ese riesgo en la ventana de interpretación del nivel de probabilidad, ¿cierto? Acá tenemos un significado que viene siendo la GTC 45 y otro que viene siendo la 4x4. En esta ventana es en la única ventana donde varía eh, la configuración del sistema, ¿cierto? Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Acá le vamos a dar el nivel de probabilidad de acuerdo a la metodología que utilicen, ¿cierto? Entonces es GTC 45 4x4. Entonces ahí ya nos van a cambiar quizás algunos valores. ¿Por qué? Porque acá en el nivel de probabilidad yo voy a tener una probabilidad alta, ¿cierto? Muy alta, alta, media o baja. Eso está amarrado a la GTC 45, ¿sí? Y los valores para 4x4, que ahí es donde de pronto es la variación de esta ventana, son diferentes, ¿cierto? Entonces tenemos un rango mínimo y un rango máximo con su respectivo significado, ya sea en GTC 45 o en 4x4, de acuerdo a la normatividad, pues o al procedimiento como tal que utilice la compañía. Y acá, en la interpretación y valoración del riesgo, también vamos a encontrar esa variación dentro del sistema. Entonces, mira, aquí tenemos dos calificaciones, ¿cierto? Tenemos una que dice alto, medio, crítico, ¿cierto? Y bajo. Entonces, tenemos una primera clasificación y tenemos una en números romanos, ¿cierto? Que está amarrada a la GTC 45. Entonces, dependiendo de la metodología que utilice la compañía, entonces acá se selecciona la que corresponde. Entonces ya sabemos, ¿cierto? Que para la interpretación y valoración del nivel de riesgo, para GTC 45 el resultado va a ser números romanos, acá en números romanos. Y para 4x4 va a ser en conceptos, ¿cierto? Va a ser en alto, medio, bajo o crítico. Listo. El mismo sistema acá nos da la opción de seleccionarlo. Mira cómo lo muestra. Entonces, si su metodología es GTC 45, entonces configure solo números romanos. Si su metodología es 4x4, configure los conceptos, bajo, medio, alto y crítico, con los rangos que estén establecidos dentro de la normatividad, ¿cierto? Listo. Entonces ya con esta configuración que se realiza una sola vez, que normalmente se le indica al cliente dentro del proceso de configuración, se deja listo ese proceso. Es decir, que
pues de cierta forma no lo vuelven a hacer. Ya con esa configuración realizada, entonces acá ya solo nos hace falta configurar las zonas o lugares. ¿Cómo así, Daniel, que las zonas o lugares? Sí, los lugares, áreas o zonas donde se logre, donde posiblemente eh, logremos identificar un factor de riesgo en la empresa. ¿De acuerdo a qué? A la actividad económica de la compañía. Listo, entonces acá van a configurar todas esas zonas o lugares que ustedes consideren pertinente para la identificación del peligro. Listo. Entonces acá simplemente configuramos un consecutivo y una descripción. Entonces acá, entonces coloquemos el ejemplo, oficinas y guardar. Listo. Entonces solamente es un consecutivo y una descripción. Entonces ya cuando tengan ya toda esta información ya em, configurada, entonces ahora sí vamos a entrar en materia en la opción de transacciones. Entonces, ¿cómo vamos a realizar el cargue de la matriz de peligro dentro del sistema? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, acá ya depende, eh, digamos que también tiene que ver la actividad económica de la compañía y el procedimiento interno que tienen desarrollado para dar inicio a ese proceso de identificación de peligros. Entonces, acá en primera instancia, en esta primera ventana, ¿qué vamos a encontrar? El sistema nos va a pedir un responsable de la matriz, ¿cierto? Entonces acá nos van a cargar todos los nombres de la compañía. Entonces acá lo buscamos por cédula o por palabra clave, ¿cierto? Ya luego acá definimos la fecha en la que se está realizando o en la que se realizó eh, esa matriz de peligro y acá finalizamos con el nombre de la compañía. ¿Listo? Al seleccionar el nombre de la compañía, el sistema acá em, nos va a mostrar toda la estructura administrativa de la empresa. Entonces acá es donde yo le voy a decir, yo cómo quiero plasmar esa matriz de peligro. Ah, yo la quiero hacer por área, la quiero hacer por centros de costo, ¿cierto? Ah, la quiero hacer por sucursal. O normalmente, ¿cierto? Como nos la piden normalmente en los procesos de auditoría y demás por cargo, ¿cierto? Que sería lo ideal, realizarla por oficio, realizar una identificación de peligros por oficio. ¿Listo? Entonces acá simplemente le damos numeral y él nos va a mostrar todos los oficios que hayan dentro de la empresa. Así funcionan todos estos clasificadores. Con numeral, él les habilita todo lo que esté configurado dentro de esa estructura. Entonces, por ejemplo, acá, yo le voy a decir que yo le voy a hacer esta identificación de peligros a, a este señor, auxiliar de servicios generales, a este cargo. ¿Listo? Bueno, yo ya tengo un oficio, tengo amarrada la compañía, tengo un responsable y una fecha. Eso es lo que tenemos que registrar en esta ventana. Daniel, es que nosotros la tenemos por área, la tenemos por sucursal, la tenemos por centro de costo, o queremos llenar toda la estructura administrativa, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Y antes, digamos que muchas empresas lo hacen, ¿cierto? Porque al momento de generar el reporte, nos van a aparecer los primeros campos, toda esta estructura administrativa. Entonces ya es decisión de cada compañía cómo va a configurar esa matriz de peligros. Listo, la pueden hacer por cualquier clasificador de la estructura. Ya con esta información inicial, entonces ya vamos a pasar al proceso de identificación de peligros, ¿cierto? Entonces yo seleccioné al auxiliar de servicios generales y acá dentro de este auxiliar de servicios generales, yo ya empiezo todo mi proceso de identificación de peligros. Entonces le doy un clic, él me habilita una segunda ventana y en esta ventana, entonces él me pregunta, venga, ¿usted cómo va a realizar su identificación de peligros? ¿Bajo qué metodología? Va a ser GTC 45, va a ser 4x4 y acá tenemos otras dos, ¿cierto? Que son para otros procesos, que viene siendo la ambiental y la 4116 para
para actividades críticas, para evaluación de tareas críticas, ¿cierto? Entonces acá solo vamos a utilizar estos dos clasificadores, ETC 45 o 4x4. Mira que ahí nos cambian algunos aspectos, ¿cierto? Los formularios son diferentes, porque para ambas metodologías nos van a pedir campos diferentes. Entonces, la que comúnmente utilizan todas las empresas es esta, la GTC 45. Entonces, ¿qué hacemos acá? Ah, listo. Entonces, tenemos una actividad de ese oficio que yo seleccioné anteriormente que se llama limpieza y desinfección, ¿cierto? Ah, ¿cuál es la tarea? Entonces acá describen al detalle la tarea que debe realizar esa, esa persona, ¿cierto? Ah, que debe, em, no sé, debe por allá limpiar todos los ventanales de la oficina. Ah, listo, esa es la tarea que ella tiene que hacer. Ah, bueno, entonces ya tenemos una actividad y una tarea, que eso normalmente, toda esta información, pues debemos solicitarla a gestión humana dentro de los perfiles de cargo y demás. Eso simplemente lo copiamos y lo pegamos acá tal cual está. Listo. Ya con las actividades y las tareas ya definidas, entonces, ah, listo. Tengo una actividad, tengo una tarea. Entonces, ¿cuál es el peligro asociado a esa tarea? A esa actividad y a esa tarea. Ah, entonces, como es limpieza y desinfección, entonces vamos a decirle que el peligro es químico, ¿cierto? Va a estar expuesta a un riesgo químico. Ah, ¿por qué? Quizás por puede ser gases y vapores de los químicos que está utilizando esa persona al momento de realizar esa tarea. Ah, ¿en qué zona o lugar? Ah, entonces, ah, listo, a la zona o lugar va a ser en oficinas, que fue el listadito que configuramos anteriormente. Luego tenemos por acá un campo de observaciones que es opcional. Ese lo pueden utilizar para digitar cualquier información que les quede faltando. Listo. Luego por acá, entonces vamos a tener el número de expuestos. Para manejar ese número de expuestos tenemos dos opciones. Una, seleccionarlos directamente acá desde el sistema, ¿cierto? Él acá le va a mostrar todas las personas que estén dentro de ese oficio. Listo. Como estamos acá en un ambiente de pruebas, pues él acá creo que para ese oficio no tiene a nadie. Pero el sistema acá les va a habilitar a a todas las personas que hacen parte de ese oficio. Simplemente es marcarlos, ¿cierto? Él por acá tiene un cuadrito y ustedes lo marcan. Ah, vea, ese está expuesto, ese también y este también. Ya luego le dicen procesar seleccionados y ya nos va a quedar acá el número de expuestos. Esa es una opción. ¿Qué pasa con esa opción? Que em, que cada vez que ingrese un colaborador nuevo dentro de ese oficio, usted tiene que venir a marcarlo acá, porque él le muestra el nombre propio de ese colaborador. Entonces ya es decisión pues de cada cliente si lo utiliza así o lo deja en blanco, ¿cierto? No le selecciona ningún expuesto. Y el sistema, ¿qué va a hacer? Al momento de generar el reporte, él va a consultar cuántas personas hay dentro de ese oficio y ya le va a mostrar el número de expuestos. Listo, entonces están esas dos opciones, ya cada cliente decide cómo maneja este tema de los expuestos. Luego tenemos acá si la actividad es rutinaria o no es rutinaria. Ah, entonces, como es un oficio de auxiliar de servicios generales, pues constantemente debe realizar esta actividad y esta tarea. Entonces acá le marcamos el chulito en rutinaria. Luego tenemos efectos posibles. Entonces, ah, listo. Mm, ¿Qué puede ocasionar ese riesgo en la persona, en estos expuestos que están realizando esa actividad? Ah, listo. Entonces, como efectos posibles, entonces no sé, por acá le puede ocasionar infecciones respiratorias, ¿cierto? Como peor consecuencia, digamos que por acá,
Acá empiezan a listar todos los efectos posibles que puede ocasionar ese riesgo em, a ese número de expuestos. Y acá en peor consecuencia, ¿qué sería lo peor que le puede pasar a ese expuesto a ese riesgo? ¿Cierto? Entonces, no sé, por acá quizás un cáncer, ¿cierto? O alguna enfermedad ya grave pulmonar. Bueno, en fin, y acá ya cada encargado de seguridad en el trabajo tiene em, ya la perspectiva de lo que debe agregar dentro de esas consecuencias. Listo, como requisito legal. Entonces, para ese riesgo químico, ¿qué requisito, qué ley, resolución o decreto, cierto? Me aplica. Entonces, si aplica algún criterio normativo, lo agregamos acá. Luego, los controles existentes. Entonces, yo a la fecha, a hoy, 7 de septiembre, ¿qué controles tengo para que este riesgo, cierto, este peligro identificado, no se me vaya a convertir en esto, en esta peor consecuencia? Entonces, bueno, es que resulta que en la fuente no tenemos ningún control. En el medio, pues digámosle que tampoco tenemos ningún control, ¿cierto? Y en el individuo, pues a la señora se le dio por ahí un tapabocas, tapabocas desechable. Listo, pero hay un control, ¿cierto? Hay un control de acuerdo a ese riesgo. Entonces acá ya tenemos el primer riesgo identificado. Entonces acá yo le digo guardar y ya tenemos ese primer riesgo. Listo. Entonces acá le damos un clic sobre ese riesgo que acabamos de guardar y ya vamos a pasar al proceso de evaluación y valoración del riesgo. Entonces acá en este proceso de evaluación y valoración, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar ese factor de riesgo, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a valorar? Según la misma normatividad que nos indica los valores para nivel de eficiencia, nivel de exposición y nivel de consecuencia. Todo esto realiza una operación matemática y nos va a arrojar el nivel de riesgo em, asociado a esta valoración, ¿cierto? Entonces, nivel de eficiencia. Entonces, la eficiencia que nos indica, entonces, es medio cuando no se han detectado peligros que puedan dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existente es moderada. Entonces, mira que yo acá empiezo a jugar con esos valores. ¿Cuál de esos me aplica de acuerdo al riesgo identificado? Entonces, ¿es medio? ¿Será que es bajo? ¿No tiene ninguna consecuencia? ¿O será que es alto? Se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas. Quizás sea esta. O muy alto, ya es porque quizás ya tenemos ya un caso identificado dentro de la empresa asociado a ese factor de riesgo. Entonces acá ya se empieza a jugar con esas valoraciones. Entonces, ejemplo, vamos a dejarlo acá en 6, ¿cierto? Se ha detectado algún peligro que pueda dar lugar a consecuencias significativas. En nivel de exposición, ese empleado está expuesto a ese factor de riesgo de forma esporádica, ocasional, por allá de vez en cuando, frecuente o es continuo ese proceso, ¿cierto? Entonces, digámosle que en cuanto a la utilización de ese tipo de sustancias químicas para limpieza y desinfección, digámosle que es frecuente. Y el nivel de consecuencia. Ese nivel de consecuencia puede ser insignificante, es decir, que no va a causar ningún riesgo en ese colaborador. Va a ser moderado, va a ser dañino o extremo. Entonces, quizás pueda llegar a ser dañino. Y él acá le tira el significado y le dice, puede ocasionar lesiones o enfermedades graves o irreparables con incapacidad permanente parcial o invalidez, que fue lo que definimos dentro de esa peor consecuencia en el listado anteriormente diligenciado. Entonces acá ya le dimos valorar
el sistema realiza el cálculo automático y el que nos dice, a ver, el nivel de probabilidad nos dio 18, es una probabilidad alta, ¿cierto? Nos indica que es una situación crítica, riesgo 1, situación crítica. Suspender las actividades, pues acá él se trae la clasificación de la normatividad hasta que el riesgo esté bajo control, ¿cierto? Intervención urgente. Y la aceptabilidad es un riesgo no aceptable, es una situación crítica y que amerita una corrección urgente por parte de la compañía. Listo. Ya con esta valoración, entonces ya simplemente le decimos guardar cálculo y ya nos quedó ese riesgo evaluado y valorado, ¿cierto? Como nos dio un nivel, dependiendo de la valoración de ese nivel de riesgo, entonces acá abajo damos un clic sobre este valor. Mira que yo cada vez que doy un clic, él se coloca en ese gris así oscuro. Acá vamos a encontrar las medidas de intervención. Entonces, listo, yo tengo un riesgo que me dice que debo corregir urgente. ¿Yo qué voy a hacer para corregir ese error? ¿Cierto? Para que no se me vaya a materializar en esas causas que yo identifiqué, ¿cierto? Entonces, acá, ¿qué le decimos? Le damos clic en agregar y él nos va a mostrar las medidas de intervención. ¿Cuáles van a ser esas medidas de intervención? ¿Hay forma de eliminar el peligro? Ah, no, ese peligro no hay forma de eliminarlo. ¿Por qué? Porque pues sí o sí debemos utilizar ese tipo de sustancias químicas para realizar la limpieza. ¿Las puedo sustituir? Quizás, ¿cierto? Si estoy utilizando una sustancia que está generando un impacto muy grande en la salud de ese colaborador, yo puedo sustituir esa sustancia. Ah, no voy a utilizar por allá ácido X, sino que voy a utilizar hipoclorito. Ah, listo. ¿Cierto? Tiene la misma función de limpieza. Entonces acá yo sí puedo sustituir esa sustancia. Controles de ingeniería. ¿Qué va a hacer la empresa en cuanto a un control específico, alguna remodelación interna que haya que realizar dentro de la compañía para atacar ese riesgo? ¿Hay posibilidad de hacer un control de ingeniería? Ah, no, no, Daniel, no hay forma. O sí, sí hay forma. Vamos a hacer un cuarto especial donde vamos a almacenar esas sustancias y solo las vamos a reemplazar por allá no sé, en recipientes pequeños. Ah, bueno, ese es un control que va amarrado a ese riesgo. Controles administrativos. ¿Qué va a hacer la empresa? ¿Qué va a hacer la empresa? Para, de cierta forma, atacar ese riesgo que me está ocasionando quizás un riesgo crítico en la compañía y que posiblemente se me pueda materializar. Entonces, como controles administrativos, acá normalmente encontramos capacitaciones, ¿cierto? Acá también encontramos quizás algún cambio en las funciones, en los procesos, ¿cierto? Bueno, acá entran todos los que ustedes consideren pertinentes ya a nivel administrativo. ¿Listo? Y como elementos de protección personal, venga, ¿qué vamos a mejorar? ¿Cierto? Ah, es que ya tiene un tapabocas desechable, claro. Realmente eso no nos va a servir. Entonces, a ella debemos darle un respirador. Démosle un respirador. Respirador o mascarilla, como ustedes lo llamen. Mascarilla con doble filtro. A ver, adicional a eso, también le vamos a dar le vamos a dar unos guantes, le vamos a dar también unas botas, bueno, en fin, todo lo que se necesite para que ese empleado esté menos expuesto a ese factor de peligro. ¿Listo? Entonces ya con esta información, entonces ya le decimos acá agregar y ya, digamos que de cierta forma, acá ya realizamos todo el proceso.
Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos un oficio, ¿cierto? Al cual yo le realicé una identificación de peligros en X fecha, empecé hoy, ¿cierto? Dentro de esa identificación de peligros que estoy realizando para este auxiliar de servicios generales, encontré que una de las actividades era limpieza y desinfección y que ese empleado estaba asociado a un riesgo químico, ¿cierto? Por el uso de ese tipo de sustancias. Eso me está generando unos efectos o me puede generar quizás unos efectos a futuro en esos colaboradores, ¿cierto? Infecciones respiratorias y demás, o algo ya más grave. De eso salió una valoración e identificamos que el riesgo es una situación crítica, es un peligro crítico que tengo dentro de la compañía y debo controlarlo, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a controlar? Con unas medidas de intervención. ¿Cuáles son esas medidas? Las que ya acabamos de validar, ¿cierto? Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, administrativos y EPP. Listo. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer para realizar el registro de la información correspondiente a la matriz de peligros. Quizás el proceso se vuelve algo tedioso porque hay empresas que tienen muchos oficios. Hay empresas que dentro de esos oficios tienen demasiados riesgos, no solo los que validamos, sino que tienen más. Y cada riesgo amerita una valoración y amerita unas medidas de intervención. Sí, es verdad. Pero entonces usted acá empieza a registrar la información de acuerdo a qué, a todas las funcionalidades que le va brindando el sistema. ¿Listo? La información sí o sí la tenemos que registrar en el sistema una vez. Es decir, o sea, yo tengo mi matriz de peligro y tengo que cargarle toda esa matriz a todos los oficios que tenga la empresa. Eso usted lo tiene que hacer dentro del sistema, porque es la información inicial que tenemos que cargar al sistema. Ya con esa matriz ya usted cargada, ya usted ya va realizando unos procesos de gestión de versiones que se manejan con esta funcionalidad del duplicar, que vamos a ver ahorita más adelante. Listo. Entonces, ejemplo, yo ya tengo toda mi identificación de peligros, yo ya tengo mi matriz, ya tengo acá asociado a todos los oficios y demás. Entonces, ¿cómo se va a visualizar esa matriz en un reporte? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar este consecutivo, que viene siendo el CNS, el registro de la matriz. Entonces, acá, clic derecho, y ahí ya se copió. Y me voy a generar el respectivo reporte, ¿cierto? Acá, reporte matriz IPBR. Entonces, acá yo puedo fácilmente identificar de que la matriz fue la que realicé el día de hoy, ¿cierto? El 7 de septiembre del 2023. O lo ideal es que la busquen por el consecutivo, ¿cierto? Por este CNS. Entonces acá lo pegamos y le decimos que nos traiga todos los peligros que se hayan identificado en esa matriz, desde biológico hasta el último, hasta este, criticidad. Y acá seleccionamos la compañía. Listo. Ya los demás filtros son opcionales. Ah, Daniel, es que yo quiero filtrar por nivel de riesgo, por valoración de riesgo, lo puede hacer. Va a filtrar solo por los críticos, que le muestre en el reporte solo los críticos, lo puede hacer. O no, que le muestre todos, entonces ahí no selecciona ninguno. Lo puede hacer por rango de fechas, lo puede hacer por cualquier clasificador de esos que tenemos acá. Y finalmente le damos clic en generar y él nos va a habilitar el reporte correspondiente a esa matriz de peligros, ¿cierto? Entonces, mira lo que yo les decía. Él acá en primera instancia nos muestra todos los campos correspondientes a la estructura administrativa. Si ustedes desean diligenciarlos todos, los pueden diligenciar, no hay ningún problema. Lo importante es eh, que quede definido entre el procedimiento interno a la matriz de peligro, que esa identificación de peligros está amarrada por cargo o está amarrada por centro de costo o por área, que son como las más comunes. Listo. O si no, pues no hay ningún problema, lo pueden dejar así, ¿cierto? Solo por cargo. Él acá ya trae la fecha, la zona o lugar que se identificó y ya toda la información que yo acabé de registrar. El peligro, la descripción, los efectos posibles, peor consecuencia. Mira que el número de expuestos yo no seleccioné a nadie y él me trajo uno por defecto.
¿cierto? Que debe hacer alguien que está por allá en ese oficio. Actividades y tareas, ¿cierto? Si la actividad rutinaria o no, los controles existentes en la fuente, en el medio, en el individuo. Acá tenemos la evaluación y valoración del riesgo, ¿cierto? De acuerdo pues a lo que se haya registrado y las medidas de intervención. Acá nos van a aparecer para GTC 45, nos van a aparecer dos campos vacíos, bueno, tres campos vacíos, la fuente del peligro. Controles existentes, administrativo y EPP. Y acá en medidas de intervención, un campo que se llama área responsable. Esos campos se utilizan para la metodología 4x4. Entonces, como el reporte es general, o sea, aplica para las dos metodologías, no hay posibilidad de quitarle esos dos campos, porque si ya los quitamos, hay una empresa que realiza 4x4, no va a poder visualizar esa información en el reporte. Entonces, ¿qué pueden hacer pues para ese caso? Con los campos que no necesitan enviar el informe de la matriz a una entidad X, a un proveedor, o no sé, o a la ARL. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Todos los reportes que generamos a través del sistema los pueden exportar a un Excel, PDF o Word. Lo recomendable es exportarlo a Excel y quítele antes de enviarlo, quítele las columnas que usted considera que no debería llevar esa matriz y listo, problema resuelto. Bueno, y por último, entonces tenemos acá ese historial de actualización. ¿Eso en qué consiste? ¿Qué será eso? Ese historial de actualización es el control de versiones que les indicaba. Entonces, ejemplo, yo tengo un oficio, este oficio, auxiliar de servicios generales, con todos los peligros ya identificados, ¿cierto? Entonces, yo ahí dentro de esa clasificación de ese peligro, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Qué me dice la normatividad? Ah, es que resulta que la matriz de peligros debe actualizarse cada año. Daniel, entonces cada año nos toca hacer lo mismo. No, no tienen que hacer lo mismo, no tienen que registrar ese proceso manual cada año. No. Ah, Daniel, es que la normatividad dice que también debemos actualizar la matriz de peligros cada vez que haya un cambio locativo, ese, o por un accidente grave o mortal. Entonces tenemos que volver a montar la cita en manual uno a uno. No. Usted ya tiene una matriz, usted ya tiene su matriz de ese oficio con un consecutivo interno que le genera el sistema que viene siendo este consecutivo. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Usted viene acá a esta ventana, separa en la matriz que va a actualizar, es decir, yo en un año voy a actualizar esta matriz del auxiliar de servicios generales, o no sé, o a los 15 días o a los 20 días que me ocurrió un accidente grave. Yo tengo que venir a mover esa matriz. Entonces, ¿cómo la voy a actualizar para que el sistema me conserve las dos versiones? Entonces yo vengo, me paro en esa matriz y le digo acá, duplicar. Entonces el de una me va a decir, venga, ¿sé por qué la va a actualizar? ¿Cuándo? Ah, yo la voy a actualizar hoy. La descripción de la actualización, ¿sé por qué la va a actualizar? Ah, por cambio locativo. Nos vamos a cambiar de sede o revisión anual o por el accidente. Mira que la carta también le da las opciones. Entonces yo le digo acá, le coloco el chulito, tipo de actualización, ya la tengo, ¿cierto? De forma general. Y acá entonces ya le digo cuál va a ser el plan de acción amarrado a esa actualización que usted va a hacer. Entonces, modificación, riesgo químico, que fue el que identificamos, ¿cierto? Ah, disminuyó el riesgo. Ah, sí. Ah, listo. Entonces acá. ¿Cuándo le va a hacer seguimiento? Ah, por allá dentro de 8 días. ¿Y quién es el responsable del cambio? Ah, entonces acá buscan a ese responsable con cédula o con una palabra clave y le dicen guardar. Al llevarle guardar, mira que el acá me genera una copia de esa matriz. Es la misma, es igualita. El número es el mismo también. ¿Qué lo va a diferenciar? Ese guión 1. Es decir, que ya hay una versión
actualizada de esa matriz. Entonces, ¿yo qué tengo que venir a hacer acá en esa matriz actualizada? Voy a ir a hacer el cambio, ¿cierto? El por qué la actualicé. Entonces, acá le doy un clic encima y acá resulta que de este riesgo químico, ya la valoración ya no la tengo en riesgo 1 porque ya tomé unos controles, ¿cierto? Es decir, a ver, el nivel de eficiencia ya va a ser medio, ¿cierto? El nivel de exposición va a ser ocasional y la peor consecuencia ya no va a ser dañina, sino que va a ser moderada. Entonces acá le digo valorar y el sistema me va a generar una nueva valoración. Entonces, mira qué pasó y acaba quedando el histórico. Pasó de ser un riesgo que estaba acá en esta primera identificación como riesgo prioritario a un riesgo 3, ¿cierto? A un riesgo 3 que realmente es bajo. Ah, listo. Entonces, de esta forma podemos realizar las actualizaciones a esa matriz. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a generar el reporte? Entonces, listo. Entonces, usted va y genera el reporte del último consecutivo sobre el cual usted realizó la actualización, ¿cierto? Entonces, se va de nuevo acá para reportes, filtra acá por ese consecutivo, que viene siendo el que tiene el guión 1, ¿cierto? Le dice que le muestre todos los peligros igual y acá seleccionan la compañía y finalmente generar. Y por acá entonces mira que esa matriz ya no salió actualizada. Mira que ya tiene un historial de actualización. ¿Cuándo se actualizó? ¿Qué tipo de actualización se hizo? Ah, fue por cambio locativo, ¿cierto? Ah, ¿cuál fue el plan de acción y la fecha de seguimiento? Y ese peligro debió haber cambiado acá. Vea, precisamente ya no lo muestra en verde. Entonces, en términos generales, este es el funcionamiento de este módulo completico, desde la configuración hasta el registro de información y con la generación de el reporte amarrado a esa matriz. Entonces, yo creo que acá ya podemos ir dando cierre a esta sección. No sé si de pronto hay por ahí dudas en el chat. Daniel, sí, tenemos una pregunta. Dice, ¿existe alguna forma de hacer un carga inicial de la matriz de forma masiva? No, no tenemos forma de realizar un cargue masivo de esa matriz. Es hacer un módulo nuevo, ¿cierto? Pues seguridad en el trabajo. Aún no cuenta con macros e importadores, así como en nómina que se puede cargar información masiva, no. Además que se dificulta porque mira que la asociación de esas tablas a través del sistema es bastante complejo. Son muchas ventanas de registro y de configuración de información. Pero si algún cliente tiene una necesidad en específico y ven necesario cargar esa información masiva, pues creería que tocaría ya revisar un proceso, ya un tema de desarrollo como funcionalidad para ese cliente en específico. Ok, Daniel, perfecto. Ya con eso pues concluimos el espacio que destinamos hoy para este jueves de webinar. Agradecer a los asistentes e invitarlos nuevamente a un próximo webinar que realizaremos dentro de 8 días. A todos que tengan un muy feliz día.